Bien, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la ponencia de esta tarde organizada por el grupo estudiantil GADES. En esta oportunidad, nuestro ponente será el doctor ingeniero Javier Román Piqué del Pozo. En su contribución a la educación universitaria, él ha sido por muchos años profesor principal de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Tiene un doctorado en Filosofía en Ingeniería Estructural por el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Es exdirector del CISMIT, Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Es exdecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el periodo 2018-2019 y ha sido decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en 2 periodos. El tema de la ponencia de hoy es diseño por capacidad y sin más preámbulo, le doy el pase al doctor Javier Piqué para que inicie su presentación. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la invitación del Grupo de Análisis y Diseño Estructural de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. En esta oportunidad, eh, quiero compartir con ustedes esta experiencia, esta eh, estrategia que fue con la que tuve yo oportunidad de familiarizarme hace ya 30 años. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles esta página, que es un anexo del capítulo 11 del libro que estoy preparando de Introducción a la Ingeniería Sismorresistente, donde dice que en 1995 fui invitado por el ingeniero Héctor Gallegos a dictar una charla sobre los aportes del profesor Thomas Polley de la Universidad de Canterbury, Christchurch, en Nueva Zelanda. Y él es en realidad uno de los impulsores del diseño por capacidad, ¿no? Y nos mandó a Lima este mensaje que yo traduje, un mensaje al Perú, decía: confianza con simplicidad en el diseño sismo resistente. En fin, ahí va un resumen de estos temas que tienen que ver con el diseño por capacidad y que voy a tratar de resumirles en esta hora de charla para compartir con ustedes esta estrategia que es muy importante para el futuro, digamos, de la construcción sismo resistente en el Perú y en el mundo, ¿no? Esta técnica se está difundiendo cada vez más en muchos países. Nosotros tenemos ya incorporado algunos conceptos, pero lo que quiero compartir es la idea misma para que ustedes aprecien
la bondad, la ventaja de lo que esto significa, ¿no? Y explicando, por supuesto, el porqué de esta, este nombre, diseño por capacidad. ¿Qué es el diseño por capacidad? Yo quiero aquí comenzar así haciendo una especie de resumen para que ustedes lo puedan después ir detallando, ¿no? Dice, ¿no? Una estrategia de diseño, ya, o sea, para diseñar edificaciones sismoresistentes, pero con un propósito importante, ¿no? Con el fin de conseguir estructuras que no colapsen. Básicamente es eso, ¿no? O sea, el profesor por ahí dice, ¿no? En su mensaje, ¿no? Decir de diseño, según entiende él, es decirle a la estructura cómo debe comportarse. Cuando nosotros usamos propiedades, le estamos orientando cómo debe comportarse, cómo debe responder, en este caso, ante la acción sísmica. Entonces, el diseño por capacidad es una estrategia de diseño, debería quizás haber agregado ahí sismo resistente, ¿no? Con el fin de conseguir edificaciones que no colapsen. La filosofía del diseño sismo resistente en nuestra norma, que como ustedes saben es una adaptación de la norma ISO 3010. Hay una norma ISO de diseño sismorresistente, así como hay normas ISO para otros aspectos de toda la actividad productiva. También hay una norma básica ISO para que los países miembros de la ISO puedan usarla y aplicarla, ¿no? Y en este caso, adaptándola a nuestra terminología, nuestra norma dice pues que la filosofía del diseño sismorresistente consiste en evitar pérdida de vidas en primer lugar, ¿no? Vidas humanas, lógicamente. Asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad en tercer lugar. Entonces, si nosotros queremos evitar pérdida de vidas cuando ocurre un sismo, evidentemente tenemos que evitar que las estructuras donde están las personas viviendo o desarrollando su actividad productiva, todo colapsen, porque los edificios son los que matan a las personas, no los sismos, ¿no? Eso mismo también decía el profesor Boley, y siempre se lo repito a mis alumnos, ¿no? Los sismos no matan a las personas. Quienes matan a las personas la hieren son los edificios que nosotros los ingenieros civiles construimos. Así que hay, en primer lugar, eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no es cierto? Pérdida de vida y por supuesto después que sigan funcionando los hospitales, sigan funcionando las redes de agua, las comunicaciones, todos los servicios básicos que mantienen la vida. Y lo menos importante de alguna manera es minimizar los daños a la propiedad. Ustedes dirán, ¿y por qué filosofía? A veces cuando hemos estado este, proponiendo modificaciones a normas sismorresistentes a la autoridad peruana, en este caso el Ministerio de Vivienda, como tiene que pasar por algunos abogados, a veces no entienden que en una norma diga filosofía del diseño sismorresistente. Más adelante voy a usar la palabra objetivos, pero es difícil, es muy comprometedor usar la palabra objetivos porque querría decir que es una obligación del que diseña o que construye que la edificación cumpla con esos objetivos. De ahí que se usa una palabra más genérica, esto, digamos, de filosofía del diseño sismorresistente. Eso es lo que esperamos. Y de acuerdo con esta filosofía, nuestra norma contiene estos principios básicos del diseño sismorresistente. Lo he puesto ahí en 030 porque luego voy a hacer mención que en realidad esto es aplicable prácticamente en el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestra norma en cuanto a principio? Dice la estructura no debería colapsar ni causar graves daños a las personas. Y este en Tevita, ¿no es cierto? Colapsar. Ajá. Ni causar graves daños a las personas, aunque podría presentar daños importantes. Muy bien. ¿Y debido a que este caso está ligado a movimientos sísmicos severos, ¿no es cierto? Pero para el lugar, porque ustedes más de uno se habrá preguntado, o le preguntan a usted, ¿y sismos de qué magnitud resiste esta edificación? Esa es una pregunta mal hecha, porque la magnitud puede ser muy grande, pero el sismo puede haber ocurrido a una distancia muy alta, muy lejos, de manera que en el lugar del proyecto el sismo no tiene gran efecto. Cuando hablamos de sismo severo, hablamos de severo en el lugar del sitio, ¿no es cierto? Y eso lo medimos a través de la intensidad. Entonces, lo que nosotros debemos decirle a nuestro cliente es decirle, mira,
Esta edificación está diseñada para resistir sismos de intensidad 9, no más, ¿no es cierto? Y para que se produzca intensidad 9, seguramente se va a producir un sismo de gran magnitud a una distancia no muy lejana. No hace mucho se produjo un sismo en Nueva Zelanda, en la ciudad de Christchurch justamente, pero a 5 kilómetros de profundidad. Un sismo de magnitud 6 y pico, y hubieron colapsos inclusive allá. ¿Ve? O sea, no hay que dejarse, digamos, llevar por esa comparación. Lo cierto es que el edificio no debe colapsar para sismos severos, ¿no? Y eso tiene su razón de ser, porque el sismo severo es un evento que va a ocurrir cada cierto tiempo, usualmente un periodo de retorno de alrededor de 500 años, de manera que las edificaciones no se diseñan para que ocurran en ese tiempo y por eso se aceptan ese tipo de riesgos. Eso puede ocurrir. Pero fíjense que la norma o los principios en general dicen que no debe colapsar, no debería colapsar. Y está en términos condicionales, ¿no? Porque nosotros hacemos lo que la técnica nos dice que hay que hacer al día, pero no estamos 100% seguros y justamente esta técnica de esta estrategia del diseño por capacidad se orienta hacia conseguir evitar el colapso. Y las normas también dicen, otro de los principios dice la estructura no debería, caramba, aquí parado, ese repetido, eso voy a corregirlo. Pasemos al siguiente, que ahí sí está, ¿no? Eh, que están, digamos, de alguna manera los objetivos que son para los tres niveles, porque el otro nivel es el sismo de moderado, en que podemos aceptar ciertos daños, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los tres niveles. Prevenir daños no estructurales para sismos pequeños, ¿cierto? Que puedan ocurrir frecuentemente de estructura. Daños estructurales y hacer que los no estructurales sean mínimos, ajá, no estructurales sean mínimos, para terremotos moderados. Ese es un tema, ¿no es cierto? Que pueden ocurrir de vez en cuando. Usualmente, expresamente, ocurrirá varios de estos. Digamos, los que ocurren cada 30 o 50 años, que efectivamente es para lo que nosotros usualmente invertimos en el diseño de una edificación o una obra civil. Y en tercer lugar, que esta es idéntica a la nuestra, evitar el colapso o daños graves en terremotos intensos y de larga duración que puedan ocurrir raras veces. Este fraseo, como ustedes ven, es más genérico, pero en todos los casos están diciendo que debemos evitar el colapso de nuestras edificaciones. Muy bien, pero fíjense lo que tenemos aquí, he puesto algunos ejemplos de comportamiento de edificaciones que supuestamente son sismo resistentes, ¿cierto? Este es una ya antigua, la han visto muchos de ustedes seguramente. Este hospital en Los Ángeles, en San Fernando, hubo un sismo en el año 71. Y observen ustedes este primer piso, digamos, blando, columnas y arriba muros, cómo se han dañado las columnas, ¿no? Edificios sismorresistentes. En esa época se pensaba inclusive que el primer piso debía ser el piso blando y ahora sabemos que eso es un defecto de configuración. Inclusive acá este pequeño auditorio también viene cómo están las columnas inclinadas porque las vigas son muy fuertes, ¿no? El año 71, pero mire, el año 85 tenemos esta vista penosa de este hospital en Ciudad de México, el Hospital Benito Juárez. Como ustedes conocen, los sismos fuertes ocurren en el Pacífico, igual que con nosotros, en la unión de la placa, en ese caso la placa de Cocos con la placa norteamericana, pero el proceso de subducción igual, digamos, por Acapulco, por decirlo, ¿no? Y de ahí a Ciudad de México hay más de 300 kilómetros. Y en Ciudad de México, la mayor parte de los alrededores del suelo es muy bueno y las aceleraciones son pequeñas, ¿no es cierto? 5%, una cosa así. Pero en la zona del central, que es el lago antiguo de Texcoco, de la época virreinal, que se asentó la capital, el centro de la Ciudad de México actual, entonces el suelo es muy blando y tiene un periodo muy largo y tiene una amplificación muy grande, ¿no? Pero sobre todo por el periodo de 2 segundos que tiene ese movimiento y las edificaciones aporticadas, como ustedes aprecian aquí, ¿no? Columnas, en fin, que se aprecian, vigas. Esto es una edificación aporticada que claramente se ha convertido en un mecanismo ya colapsado. Eso no debe suceder. ¿Cómo hacemos para evitar eso?
En Kobe, el sismo de Kobe del año 85, hubieron también muchos daños en edificaciones. Eso es típicamente una mala configuración de un edificio en esquina, que la esquina por efectos de la torsión gira más, y entonces, pero ¿qué? Se han fallado las columnas. Entonces, aquí este es un tema de diseño, finalmente, que ha conducido a este tipo de falla. Estos son dos edificios en el sismo de Izmit que ocurrió en Turquía en el año 99. Aprecien ustedes este edificio en que se notan las columnas y se notan las vigas, o sea, la estructura está vista, ¿no es cierto? Que las columnas, vigas. Entonces, ¿y esto por qué ha colapsado? Pero claramente esto se ha convertido pues, en un mecanismo. ¿No es cierto? Están los elementos estructurales identificables, un mecanismo inestable. Pero apreciamos otros edificios que están bien, ¿no? Ajá, otros que están bien. Entonces, acá hay un problema en este caso local. Y al frente, aprecian ustedes un monte, ¿no? Es monte. Esto sucede cuando el material es de muy mala calidad, porque la acción sísmica es una acción cíclica que va degradando el material y como ustedes aprecian, podemos decir, pues está hecho polvo, ¿no es cierto? Está hecho polvo. Aquí estamos viendo que la foto ha registrado todavía este tema. Son dos fallas diferentes, uno por mala calidad del material, otro por la configuración sismoresistente. Evidentemente, contra esto digamos, la razón, la cura es que hay que hacerlo bien. No hay que controlar la calidad del material, la calidad del concreto, todo eso, ¿no? Pero aquí sí es un tema que podríamos mejorar con el diseño. Esto ya no hace mucho, 2010, en el sismo de Concepción, en Chile, que hubieron poquísimos daños. La cantidad de edificios dañados fueron relativamente pocos, hubieron más bien daños por tsunami, pero fíjense ustedes este colapso aparatoso de este edificio. La estructura, sin embargo, se ha mantenido, digamos, monolítica, ¿no? Pero bueno, ha colapsado el edificio y acá ha habido seguramente algunas personas que han sufrido daños, aparte que han perdido su inversión. A lo que voy es que modernamente todavía nos sigue pasando esto. Y esta es la última del sismo de Turquía del año 23. Tengo cantidad de fotografías, pero ustedes aprecian zonas enteras de edificios colapsados, enteras, ¿no? Algunos no, algunos no, pero esto no puede ser, pues, ¿no es cierto? Acá hay un tema quizás de deficiencias del diseño y todo, pero mucho seguramente de no buena práctica de la ingeniería, ¿no? Mucho se ve el material degradado, en fin. Lo cierto es que nosotros queremos que usar esta estrategia del diseño por capacidad para conseguir una estructura extremadamente tolerante a los desplazamientos impuestos por el sismo. Ajá. Dos, evitar el colapso ante sismos severos con esta estrategia de diseño y lo que vamos a revisar es justamente estos términos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la capacidad. Esto se inicia en los años 60, mira, hace 40, 65 años ya en Nueva Zelanda, por el profesor J. P. Hollings. Y la idea es asegurar que la afluencia ocurra solo en zonas dúctiles escogidas. Aquí está el diseño. Cuando yo escojo, es que estoy diseñando. ¿No? Porque si vamos a aceptar que en un sismo, que las estructuras no resisten un sismo sin entrar en el rango general de un sismo severo, cuando eso ocurra, yo quiero que la afluencia, o sea, que la falla, las vigas se vuelvan una rótula plástica, a eso nos referimos con la afluencia, solamente en unas zonas escogidas por el diseñador y que sean dúctiles, que permitan una gran capacidad de deformación. De manera que vamos a evitar que se presenten en algunas zonas que nos conducen al colapso. Esto ya ha sido incorporado, miren, desde 1982 en la norma de Nueva Zelanda, ¿no? Y está basada pues, en los soportes de Polley y otra gente, distintos artículos, como ustedes ven acá en distintos años. Bien, voy a ir presentando la técnica, esta edición por capacidad, e ilustrando con algunas aclaraciones de estos conceptos. Entonces, las zonas de comportamiento inelástico, o sea, las vigas, por ejemplo, donde yo permito que se excede la resistencia, entonces son claras y previamente definidas. Ajá.
Y una vez que yo defino, o sea, qué cosa es, por ejemplo, qué defino, que cuando ocurra el exceso de demanda en mi edificio, sea en las vigas. Eso lo defino yo, diseñador. Ya. Una vez que defino dónde es que quiero que se presente esto, voy a diseñarlo, ¿ah? Para alcanzar la resistencia necesaria. Ahí viene el tema. ¿Ve? Entonces tiene estos dos aspectos, ¿no es cierto? Y hay unas formas indeseables de deformación inelástica, por ejemplo, las fallas por corte o fallas por anclaje, ¿no? Deben ser evitadas. Entonces, ahí nos aseguramos que la resistencia sea mayor a la capacidad. Ah, aquí está el origen del nombre de esta técnica, ¿no? En aquellas zonas donde la falla es indeseable, voy a hacer que su resistencia, o sea, la voy a diseñar para que sea mayor a la capacidad de los otros tipos de resistencia, porque la resistencia no es lo mismo que la capacidad, y eso lo vamos a explicar, ¿no? Incluyendo la sobreresistencia de las rótulas plásticas. Entonces, ese es otro concepto que también vamos a comentar. Entonces, para eso vamos a hacer una analogía que la presenta el profesor Poley y Park de una cadena dúctil. Nosotros queremos que nuestra estructura sea dúctil. Ah, ya, es que como un conjunto, ¿no es cierto? Que no, que permita gran capacidad de formación, para eso tiene que ser dúctil, o sea, tiene que permitirse que los elementos de la estructura, ya sean vigas o algunas columnas, puedan irse deformando de manera que el comportamiento total del conjunto sea también dúctil, progresivo, no sea frágil, ¿no? Permita esa deformación para acomodar el sismo severo y no haya estas fallas. Entonces, esa analogía del cómo es el comportamiento de la estructura de distintos elementos la presenta Poley aquí con una cadena. Vamos a hacer, ¿qué necesitamos para que una cadena sea dúctil? Es lo que vamos a discutir. Pero previamente es necesario que defina yo unas resistencias, ¿no es cierto? Una resistencia. Entonces, en general todos conocemos, pues, seguramente la mayoría ya ha dado sus cursos de diseño de concreto o diseño de acero, y todos sabemos que hay una resistencia ideal o nominal, que es la que sale de los modelos que representan la resistencia a la flexión, por ejemplo, en este caso, ¿no? Nosotros sabemos que la resistencia teórica a la flexión está dada por esta expresión. Aquí no hay seguridad, ese es el modelo del bloque de Whitney, ¿no es cierto? Hacemos el equilibrio, el área de acero por el esfuerzo, estamos en la condición última, el esfuerzo de fluencia, cuando se llega a ese esfuerzo ya no aumenta, esa es la máxima resistencia, esto es una tracción, y este es el brazo, ¿no es cierto? Tracción y compresión. Entonces lo que en teoría eso resiste mi sección de una viga. Pero nosotros tenemos una resistencia confiable o de diseño y usamos la letra D, ya sea para la resistencia o una fuerza, P sub D, D de diseño. ¿Y qué hacemos para eso? A esta resistencia ideal la afectamos de un factor phi, menor que uno, la reducción de la resistencia. Entonces la resistencia ideal, la resistencia de diseño. Pero en realidad los elementos tienen lo que se llama una sobreresistencia o una resistencia real, que le vamos a llamar S sub 0 o P sub 0. Eso hay que tenerlo entonces en cuenta para poder asegurar que el mecanismo dúctil que nosotros hemos diseñado resulte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se definimos la sobreresistencia? Le llamamos S sub 0, un factor mayor que uno que es lambda sub 0 por la resistencia ideal. El lambda sub 0 tiene dos partes, ¿no? Lambda sub 1, que es la relación entre la resistencia real a la fluencia y la resistencia de fluencia especificada. O sea, por ejemplo, yo tengo 4200, ¿no es cierto? Pero la real es esa, no. Posiblemente la real sea un poco más. Ahí tengo una sobreresistencia. Y lambda 2 es la razón o la relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia. Entonces de ahí nos sale un factor que varía, a veces entre 1,4, 1,5, dependerá. Entonces, dado estas definiciones, vamos a ver lo de la cadena dúctil. Acá está el tema de la cadena dúctil, ¿no? Muy bien, yo quiero saber entonces esta resistencia ideal de mi cadena dúctil, ¿cuánto tiene que ser
para que la cadena siga siendo dúctil, pero yo tengo una serie de eslabones frágiles, ¿no es cierto? Por decir la resistencia al corte o la resistencia a la flexión en una columna, son eslabones frágiles. Yo no quiero que esos entran nunca, no tienen capacidad de ductilidad. ¿Ya? Entonces, su resistencia ideal es P sub I, el eslabón frágil, ¿no es cierto? Eslabones frágiles. P sub I, S, acá. P sub I, S, esta sobre resistencia del eslabón frágil. Muy bien. Acá está el eslabón dúctil que tiene una resistencia teórica P sub I. ¿Ve? Evidentemente, por efectos de estática, la resistencia a S es igual a la resistencia de la cadena. Porque en este caso, cuando nosotros tenemos la resistencia del eslabón P sub I, entonces hasta ahí esa es la resistencia de la cadena, ¿no? Y al otro lado nosotros tenemos que P sub I, la resistencia con la que voy a diseñar mi cadena, P sub I es la resistencia del sismo, en inglés, digamos, sismo. Y está dividida por ese factor phi. Ah, pues, ¿por qué? Porque yo tengo un factor phi pues, de seguridad o factor de magnificación, ¿no es cierto? Entonces voy a darle esta en realidad, la resistencia del sismo va a ser mayor que la que yo me sale de la norma, hay un cierto valor un poco mayor. Entonces, lo que yo quiero es que mi resistencia de mi cadena sea mayor que esta resistencia esta carga, perdón, esta es la carga del sismo entre este factor phi, o sea, mayor que eso. Si es mayor que eso, tenemos aquí la situación, fíjense acá. Acá al lado izquierdo tenemos el comportamiento del eslabón frágil, este eslabón de acá. Entonces tenemos una carga lineal y la resistencia de este eslabón es hasta acá. Y es mayor que la sobreresistencia, P sub 0, la sobreresistencia, o sea, la máxima resistencia del eslabón dúctil. El eslabón dúctil tiene una resistencia ideal, pero tiene una sobreresistencia P sub 0. De ahí viene el tema de la capacidad. Porque lo que quiero es que mis eslabones dúctiles tengan todos mayor resistencia que la máxima capacidad que tiene el eslabón dúctil. De manera que los eslabones frágiles nunca van a romperse. Porque lo que más resiste el eslabón dúctil es P sub 0. Ah, que es la resistencia ideal por el lambda sub cero. Ahí está, resistencia ideal por el lambda sub cero. Esa es la resistencia. Entonces, el eslabón dúctil, lo máximo que resiste es cero. Y a mis eslabones frágiles yo le voy a dar una resistencia de diseño mayor a esa. De manera que nunca se van a romper. ¿Ves? Entonces yo tengo, digamos, n eslabones frágiles, un eslabón dúctil, y la cadena útil tiene este tipo de comportamiento. Superpongo ambas cosas, ¿no es cierto? Acá esto se deforma delta sub 1, entonces yo tengo n veces por delta sub 1, que es lo que se forman los eslabones dúctiles, más el delta sub 2, que es la deformación del eslabón dúctil. Al final tengo esta deformación de acá y yo voy a diseñar para esta condición. Esa es un poco la explicación de cómo algunas partes que tenemos comportamiento dúctil, ¿no? Tienen una resistencia máxima P sub 0, y a las otras partes que yo no quiero que fallen, por ejemplo, como digo, la resistencia al corte o la resistencia de las columnas, les voy a dar una mayor resistencia, pero de la capacidad. Ah, porque no es la resistencia ideal la misma, ¿cierto? Bien. Entonces, a ver, yo tengo acá permítame mostrar es una, una camarita. Por ejemplo, en el caso de una columna, que es una cosa que todos conocemos. La columna tiene resistencia al corte, ¿no? También tiene, por supuesto, resistencia a la carga axial. Eh, entonces, tengo una flexión y el corte. Si tomo momentos, tengo el equilibrio, aquí está, el cortante estáticamente está ligado al momento, ¿no es cierto? Ya sea una columna corta, una columna más larga. Entonces, a la hora de diseñar, yo tengo que el corte voy a diseñar con una resistencia tal. Y por otro lado, el momento voy a diseñarlo con una resistencia tal. Pero nosotros podemos manejar de manera diferente la resistencia a la flexión y a la resistencia al corte. Estáticamente pueden estar ligados así,
Pero si yo no quiero que haya nunca falla por corte, lo que voy a hacer entonces es darle una resistencia mayor a esta del momento que la que hay el equilibrio, de manera que la resistencia aquí, vamos a ponerle aquí, ¿no? M es un cero y acá sería I. A la máxima resistencia en flexión, en cambio yo le voy a dar una resistencia ideal al corte más que la máxima resistencia a la flexión. Básicamente ese es un poco el concepto este que estamos presentando. Entonces tenemos ¿qué hacemos? Pues escogemos un mecanismo inelástico donde están las rótulas plásticas, racional, cinemáticamente admisible, quiere decir que pueden deformarse sin que la estructura pues, se desarme, ¿no es cierto? Identificar claramente los lugares donde habrá disipación de energía. Por ahí hay que comenzar. Ya. El mecanismo escogido, de donde van las rótulas estos, ¿no? Debe ser tal que la ductilidad necesaria puede ser desarrollada con la mínima demanda de rotación inelástica en las rótulas plásticas. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que se ha seleccionado el mecanismo inelástico adecuado, las zonas para disipación de energía, o sea, las rótulas plásticas, se determina con un alto grado de precisión. Y este es clave, estimar aproximadamente las demandas de ductilidad de estas rótulas plásticas. ¿Cuánto es que voy a demandar para poderlas diseñar de acuerdo a eso? Entonces, por ejemplo, estos son dos mecanismos de disipación de energía, ¿no es cierto? Este de acá tenemos las rótulas plásticas en las vigas, como es deseable, y no en las columnas. Acá están en las vigas. Este, entonces, esto es preferible, ¿no es cierto? Porque yo tengo una cierta deformación aquí y una deformación que es igual acá, pero como ustedes vean, el giro aquí este es controlable. En cambio, para esta situación el giro es mucho mayor, de manera que aquí estamos excediendo posiblemente la capacidad de ductilidad de este elemento porque no todo puede girar indefinidamente. Para el mismo nivel de deformación lateral, yo voy a tener esta demanda excesiva aquí. Entonces, lo que voy a tratar de buscar, como dice ahí esta estrategia, es esta situación, ¿no? En que yo pueda manejar este nivel de utilidad, yo escojo dónde quiero que se presenten y voy a diseñar para que se dé esa situación. ¿Qué diseñar? La resistencia a la flexión, la resistencia al corte, la resistencia a las columnas, a eso se refiere. ¿Ah? Entonces partimos de ese mecanismo que deseamos para diseñar. Y hay pues una serie de mecanismo, por ejemplo, el piso blando, ya sea en el primer piso o en un piso intermedio debe evitarse, ¿no es cierto? Yo puedo tener aquí las vigas están, las rótulas se presentan en las columnas, en algunos casos, pero no en todas. Entonces, esto es aceptable, puedo tener algunas columnas débiles, ¿no? Acá abajo, pero en general hay algunas columnas que van a tener que todavía darme capacidad de carga lateral. En cambio, principalmente voy a hacer que las vigas sean las que vayan a entrar en el rango inelástico. ¿Ves? Esto es fatal, pues no es cierto, es la misma foto, el mismo edificio que les mostré en un inicio, es como se han roto las columnas. Esto no, pues la idea sería que eso suceda en las vigas. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque acá tenemos muros. Es un problema ya de configuración, ¿no es cierto? Entonces eso ya hemos aprendido que eso no debe hacerse, ¿no? O ductilidad limitada, por ejemplo, aquí ya, yo digo, por ejemplo, en ese vimos en un primer piso que estaba deformado. Sí, pues, porque si las vigas son muy fuertes, no hay cómo hacer que las vigas sean más débiles que las columnas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Limitamos la incursión en el rango inelástico de las columnas. O sea, damos mayor resistencia para que esa incursión sea limitada. Ahí el nombre de ductilidad limitada, ¿no? O esto, por ejemplo, que tengo yo columnas que se han articulado, aceptable, pero con limitaciones, no es peligroso. Bien, esto ha sucedido, miren acá, en este edificio de la Municipalidad de Kobe en el año 85, no, perdón, 90, ¿qué estoy hablando? 95, ¿no es cierto? ¿Cómo falló aquí? Por que se dio una situación de piso blando, pero arriba, cuando hay un cambio de rigidez, porque en Japón tiene la costumbre de hacer estructuras de acero y revestirlas en concreto para darle rigidez a los pisos bajos.
y a partir de ciertos pisos se elimina el concreto, entonces hay un cambio súbito de rigidez y digamos como que pega un chicotazo y se articulan las columnas y se dañó eso acá, ¿no? Bien, pórtico dúctil, eso es lo deseable. Que nosotros tengamos la acción inelástica básicamente en las vigas. Deseable que todo sea en las vigas, ¿no? Todo nivel. Y acá tenemos en las vigas, bueno, algunas columnas, ya, aceptable, como dice ahí, ¿no? Entonces, les muestro eso, es lo que nosotros estamos buscando en el diseño por capacidad y después diseñando para que eso suceda. Pórticos y muro con pórtico. Acá es el pórtico aceptable. Y a la derecha tenemos esto, que es un muro donde la acción inelástica se da básicamente, una placa, por decirlo en nuestro medio, ¿no? Se da básicamente acá. Pero nosotros tenemos que esto es estable. Ajá. Ahí todavía hay un momento, ¿no es cierto? A pesar que tenemos esta rótula aquí. ¿Ah? Aquí que se han articulado las columnas también, pero podría ser aceptable por esa situación. Eso es interesante, ¿no? Aquí tiene varias placas que se permite que se articulen acá. En realidad la acción inelástica pues, se da en todo el piso prácticamente, ¿no? Con una losa que no le da flexión. Por eso esto no significa que simplemente es una conexión axial, pero no hay flexión. Y eso que es de alguna manera el sistema estructural quizás más conveniente, ¿no? Es el sistema de placas acopladas. Porque las cargas laterales que producen flexión van a ser resistidas así. Entonces, esto sí tiene esta capacidad. Entonces, este sistema es estable. En segundo lugar, la rigidez de estas placas hace que la deformación lateral, la distorsión del entrepiso, sea eh, aceptable. Voy a poner rígido entre comillas, entrepiso, vamos a ponerle acá. Y tercero, a través de las rótulas que yo permito en las vigas, estoy disipando energía. Disipación de energía en las vigas. ¿Ves? Y la gran ventaja que tienen las vigas es que no están sometidas a carga axial. Entonces, no se degradan como las columnas. La columna está sometida a carga axial cuando entra en el rango inelástico de la flexión, entonces va degradándose por efecto de la carga axial. Por eso es que preferimos que cuando diseñamos la acción inelástica se dé en las vigas, no en las columnas. Este es el mejor sistema para resistir sismos y eso lo propuso hace años el profesor Poley ante esta evidencia. Esta foto del pasado la estuve buscando y ya la encontré, está en mi libro y se las muestro a ustedes. Pero todos habrán visto la película del sismo de Alaska. Si no la han visto, búsquenla en el USGS. Dice Sismo de Alaska 1964, solo dura 13 minutos. Es una magnífica película en que se ven unos deslizamientos enormes, ¿no es cierto? Porque por el frío y esto es el permafrost, es el suelo este que es frío y húmedo, entonces se deforma muchísimo, hubo muchísimos colapsos en Alaska, pero sí esto fue un edificio emblemático. Aquí dice edificio Monte McKinley, que es el monte más alto de los Estados Unidos, que está ahí en Alaska, ¿no? Tiene muros acoplados, como les sacábamos, ahí están los muros, ¿cierto? Acá están los muros o lo que llamamos nosotros en nuestros medios de placas, ¿cierto? Están acoplados. Ajá. Y fíjense ustedes, acá yo le he hecho esta extensión. Y miren, las vigas se rompieron, ¿cierto? Fallaron por corte, aquí, ensayamiento. Pero el hecho que las placas hayan sobrevivido, esto le dio la idea a los de Nueva Zelanda, que eso es un sistema muy conveniente. Mira cómo la rigidez de las placas hace que no haya habido gran daño horizontal, pero definitivamente esto han pagado pato. Y esto no ha sido pues un comportamiento dúctil, ¿no es cierto? Entonces, este sistema mostró que los estribos aquí no funcionan. Y Poley y sus colegas inventaron, desarrollaron este tipo de refuerzo. Entonces, a partir de eso está en nuestra norma también. También hemos aprendido, nosotros los peruanos aprendemos rápido, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que hay que hacer cuando uno tiene esas vigas acopladas. El corte, los estribos son solamente de posición para estos refuerzos, pero básicamente el trabajo es por
como si fuera un tijeral, ¿no es cierto? Como si fuera un tijeral. Tenía un diagramita ahí, pero no me va a dar el tiempo. Si de repente, a ver, un segundito les muestro. Aquí está. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ah? Ya no es el corte y el momento, sino vamos a diseñar como si fuera un tijeral. ¿Ah? Y ahí sacamos el área de acero correspondiente. Eso es lo que nosotros tenemos también en nuestra norma y diseñamos este refuerzo para que se resista esa condición. De manera que en la medida de lo posible, la lección es que nosotros podríamos usar muros, placas acopladas, dos, con estas vigas, y estas vigas intermedias deben tener entonces esos refuerzos diagonales. Evidentemente para que esté aquí máximo 30 grados, ¿no? Para que lo ideal sería 45 grados para que estén, para eso que pueda funcionar. Esa es una de las grandes lecciones de Alaska que sacó Parky Paley. Muy bien, seguimos entonces el diseño por capacidad. Entonces, esta cosa a mí me llamó la atención, esa afirmación que dice acá, ¿no? Debido a la incertidumbre en el movimiento real del terremoto, o sea, ¿cuánto va a ser el próximo sismo? Ya todos hemos escuchado aquí que va a haber un gran terremoto de repetirse el de 1746, seguramente, ¿no? Eso la teoría nos dice, pero no estamos seguros cuánto va a ser el próximo temblor, el movimiento real del terreno, ¿no es cierto? Entonces, por ley dice, ¿para qué vamos a hacer excesivamente precisos con la determinación del movimiento? Hay tanta incertidumbre que para qué no hagas análisis dinámico ni tanta cosa, ¿no? Basta con unas estimaciones globales. Eso es lo que propone, yo lo repito aquí, bueno, particularmente es más fácil a veces hacer análisis dinámico, ¿no? Muy bien. Luego que hemos diseñado, dice, vamos a hacer una redistribución inelástica estáticamente admisible para máxima economía. Y en un momento entonces les voy a comentar esto. Todos sabemos cómo se dice, hacemos nuestras envolventes, peso propio, peso muerto, sismo, y usualmente resulta que en los extremos de las vigas, el momento que está en tracción es mayor y nosotros tenemos una resistencia en atracción, o sea, por decir, en ese sentido, una más acero que el que está en compresión. El acero, el de compresión de aquí no es pues por carga vertical, ¿no es cierto? Depende de eso cuando seguramente el sismo actúa en el otro sentido. Pues yo cargo elásticamente, sismo, y tengo esta capacidad. No entro entonces en el rango inelástico cuando vengo así. Pero vamos cargando en el otro sentido, yo tengo un momento, una capacidad en compresión, digamos, de la zona de compresión menor. Ah, recuerden que el sismo para el que diseñamos está dividido entre R. O sea, no es el sismo severo. Nosotros diseñamos para una fracción del sismo severo, ¿cierto? Entonces, si acá esto solamente está básicamente diseñado para sismos, ¿ah? Entonces podemos exceder esa resistencia. Excedemos esa resistencia y esta sección entra en el rango inelástico, ¿no? Cargamos así y entonces resulta que esta parte de abajo vamos a exceder y vamos a cargarla más de la cuenta. Pero lo que él dice es, no, vamos a hacer una redistribución en el sentido que vamos a bajar la resistencia acá arriba, vamos a redistribuir, ¿no? Caramba. Así es, vamos a entonces hacer eso, lo que se llama una redistribución. ¿Ah? Bajar la resistencia en tracción y aumentar acá la parte de abajo. En buena cuenta, lo que estaríamos haciendo es esto. Nosotros tenemos nuestro diagrama de nuestra parábola acá, vamos a bajarla. Eso es lo que habla de redistribución, ¿no? O sea, lo que bajamos acá, por supuesto que lo aumentamos acá, porque la parábola no nos perdona, ¿no es cierto? Omega L cuadrado sobre 8, la estática no los perdona, eso tiene que ser la misma cantidad. A eso se refiere cuando hablamos de redistribución de momento. Luego, evaluar máximas acciones posibles en cada rótula, considerando la sobreresistencia. Diseñar los elementos adyacentes, por ejemplo, las columnas, para resistir elásticamente estas acciones con sobreresistencia. O sea, nuestro eslabón
frágil, debe ser tiene mayor resistencia que la sobrecapacidad, la sobreresistencia de la rótula plástica. Y luego detallado, todo el diseño el detalle del confinamiento, de los estribos es muy importante para que las secciones donde yo quiero desarrollar la acción inelástica se dé realmente, porque si no se va a degradar, porque la acción sísmica va a moler el concreto, ¿no? Bien, bueno, acá estaban las resistencias que mostré hace unos momentos para recordar. Resistencia ideal, resistencia de diseño confiable, sobre resistencia o resistencia real. Aquí tengo una palabrita sobre la sobre resistencia lambda cero. Tiene estas dos partes, ¿no es cierto? Ya comenté eso. El factor, por ejemplo, de sobre resistencia del acero se puede tomar como 1,4. El factor de sobreresistencia del concreto, hay esta fórmula que es función de la carga axial y la resistencia, la carga axial ideal y la resistencia también de la sección transversal, ¿cierto? Muy bien. ¿De dónde viene la sobreresistencia? ¿Por qué en realidad resiste más que lo que yo he pensado? Bueno, hay varias razones. Nosotros siempre contamos con un cierto factor de seguridad, ¿no es cierto? Supuestamente a nuestro favor. Pero en este caso que queremos estar seguros, ¿cuál es la máxima resistencia que tiene esta sección para que mi columna sea más resistente que la viga? Entonces quiero ver realmente cuánto es la resistencia real. Yo digo, "Ah, no, eso es mi factor de seguridad, tengo allí más resistencia". Sí, pues, eso en general es positivo, ¿no es cierto? Siempre tenemos otros factores que vienen de una cierta serie de fuentes que me dan eso. Y yo en realidad tengo mi sobreresistencia, porque a la hora del diseño uso phi, reduzco la resistencia. A la hora de las cargas, aumento con los factores de carga. Y ahí me viene mi sobreresistencia. Pero en general, estas son, digamos, las fuentes más típicas, ¿no? Como todos sabemos, el concreto sigue aumentando su resistencia con el tiempo, ¿no? El F'C y va aumentando su resistencia. Cuando tenemos una acción sísmica importante, yo tengo acá Fy, pero cuando tenemos la acción sísmica importante, entonces entramos en el rango inelástico y posiblemente entramos en esta zona de lo que se llama endurecimiento por deformación, el efecto Bauschinger, ¿no? Aquí. O sea, el acero se endurece y vamos a tener mayor resistencia en el acero. Eso normalmente no lo tomamos en cuenta. Y eso sucede cuando tenemos una deformación importante, ¿no? Para la acción sísmica ya hay deformación importante. No estamos hablando de comportamiento elástico. Las secciones. Todos hemos aprendido a diseñar secciones rectangulares, ¿sí o no? Y así diseñamos. Pero en realidad, en concreto armado, la sección real es una sección T. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad mi plano neutro, mi eje neutro, está a distinta altura. Yo voy a tener más brazo para el acero que si yo fuera la sección rectangular. Y por otro lado, todas las normas nos exigen refuerzo mínimo, ya sea en tracción o en compresión. Entonces, refuerzo hay, ¿ves? De manera que hay resistencia que yo no he previsto porque le he dejado de lado. O sea, todas las normas nos van a decir refuerzo mínimo. Entonces, estas son las fuentes de la sobre resistencia que vamos a tener que tomar en cuenta. Este pequeño ejercicio, por ejemplo, dice, ¿cuánto debes diseñar el corte para la máxima mayor resistencia a la flexión? Tengo una viga en un tramo simplemente apoyada. Por supuesto, en un tramo es simplemente apoyada, pero tenemos el momento hiperestático, ¿no es cierto? O sea, hay el momento A y el momento B son momentos hiperestáticos. Esto es un tramo interior de una viga. Por acá hay una columna, en fin. Entonces acá tenemos un cortante, el cortante es el cortante hiperestático, MA más MB entre L, y el cortante isostático W, L sobre 2. Entonces esta es la estática, como le mostré hace unos momentos. Eso es estática, ¿no? Equilibrio, ya. No son las resistencias. Ahora vamos a introducir el tema de las resistencias. Resulta que entonces el diseño de por corte tengo una resistencia de diseño, ¿ah? Pero ahora voy a considerar la sobreresistencia a la flexión de la sección A y la sección B, la resistencia real. Ok, ¿ves? Y además voy a tomar que la carga vertical va a tener una aceleración vertical, que normalmente no tomamos en cuenta.
Entonces aumenta el cortante. Usualmente cuando digo, no, eso lo toma pues la seguridad, ¿no? No, yo que quiero asegurarme, diseño. ¿No? Diseño, confiable. ¿Cuánto debe ser el cortante en la sección A? Entonces, este momento real o sobre resistente en la sección A está definido acá, es el momento ideal en flexión a SFI de menos A medio por el factor de sobre resistencia, ¿ya? 1,4 algo así. Y en la sección B, igual. Reemplazamos eso ahí entonces en esa ecuación. Tenemos el lambda cero factor común acá, lambda aquí afuera. La resistencia de diseño es phi veces la resistencia ideal. La resistencia de diseño, ¿no? Phi veces B ideal. Ajá. Ok. ¿No? Entonces ese es el phi que vamos a reducir en corte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi resistencia ideal que yo necesito para el corte? Fíjese, paso dividiendo este phi acá, divide a todo, ¿no es cierto? A todo este término. El lambda cero aquí y el lambda acá. Reemplazamos valores. Por ejemplo, ya vamos a darle 1,3, podría ser 1,4, ¿no es cierto? 25% de aceleración vertical, el phi en corte todos sabemos que es 0,85 y nos sale esto, que la resistencia ideal en el corte, fíjate, tiene que ser 53% más que la de la que me da el equilibrio de los momentos A y B, más 1,47, uy, aquí me ha faltado, omega L sobre 2. Perdón, aquí faltó, no sé por qué se ha borrado. Así es. Entonces, hace unos años estábamos con la profesora Maribel Burgos, profesora de nuestra facultad, que tiene su magíster, y hizo todo un diseño, ¿no? Que les quiero mostrar simplemente los resultados. Aplicación del diseño por capacidad. Sumamos este edificio, ¿no? Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 vanos acá y pórticos en las dos direcciones para diseñarlo por capacidad, por resistencia y por capacidad. No voy a entrar en el detalle aquí, pero digamos los pórticos en estudio, ¿no? Tengo las secciones de vigas de 40 por 75, 40 por 75, las columnas de 43 por 37, hice 40 por 30, 40 por 37, en fin, una serie de características. Y hicimos el diseño. eh, Longitudinal en columnas y refuerzo en vigas. Entonces, las columnas en estos cuatro pisos, su cuantía en área de acero, 21 varillas de 3/4, en el diseño por capacidad y en el diseño por resistencia, ¿no? Y acá tenemos, en el caso de estas columnas de acá, aquí sí hay una diferencia, estarán ustedes con esto, ¿no? El diseño por resistencia y el diseño por capacidad. Entonces, a estas columnas estábamos aumentándoles, a estas no, ¿no? Y en el caso de las vigas, en algunos casos estábamos reduciendo la resistencia o la cantidad de acero, ¿no? 18, 14, ¿no? 18, 16, ¿ves? Para conseguir el comportamiento dúctil que nosotros estábamos buscando. Y le demuestro, ya vamos terminando. La edificación diseñada por Resistencia tiene, digamos, sus rótulas en las vigas, pero tiene rótulas en las columnas, ¿no? Rótulas en las columnas. Aquí también, aquí también, en fin. Y en las que están diseñadas por capacidad, básicamente se ha eliminado las rótulas en las columnas, básicamente quedan en las vigas nomás, excepto aquí arriba, ¿no? Excepto aquí en el último piso, pero queda la base de bien, acá teníamos el cambio abajo y arriba. Y en el primer piso sí es casi inevitable el momento que se articula aquí, pero eso no es un problema más serio. Entonces, hemos tenido, digamos, una mejora clara en el mecanismo útil y es un mecanismo estable, sobre todo, cuando hemos hecho el diseño por capacidad. eh, en la Argentina ya tienen implementado su norma de concreto armado, toda en la parte sismorresistente, el diseño por capacidad está implementado al detalle. Yo un poco me sorprendí cuando vimos eso, parecía del año 2012 o algo así, que ya tenían los argentinos implementados. Nosotros tenemos algunos conceptos implementados de diseño por capacidad en nuestra norma, pero todavía no todo el tema en conjunto. Como ustedes aprecian,
vamos a tener que generalizar, digamos, el análisis inelástico, ¿no? Una vez que hemos diseñado nuestros elementos, hay que hacerle un análisis inelástico, o sea, llevarlo más allá de su resistencia para ver esto que tenemos acá, dónde es que se presentan estas rótulas y si el mecanismo, o sea, si el diagrama o la curva de capacidad, la capacidad versus el desplazamiento lateral sigue manteniendo una rigidez positiva, de manera que la estructura todavía es estable, ¿no? Estable. Conclusiones. El diseño por capacidad conduce a mecanismos de colapso seguros y sobre todo predecibles, lo más importante, ¿no? Nos salió que el diseño estructural era ligeramente más costoso, bueno, porque las columnas requieren mayor refuerzo, pero eso no es nada comparado con los daños que pueden producirse y sobre todo la seguridad que podemos obtener, ¿no? Y yo creo que se podría implementar en la normatividad peruana como una alternativa para conseguir edificaciones más seguras. Como siempre, las normas deben ir poco a poco, ¿no? Si uno implementa y dice, bueno, ahí esta alternativa de diseño, puedes usarla, entonces, y con el tiempo las personas se van familiarizando, ahora que hay cada vez más herramientas técnicas de cómputo para hacer eso de manera que sea más fácil, porque ¿cuál es la razón por la cual la gente no lo hace? Simplemente por lo que no está tan difundido y por lo que puede ser más trabajoso, ¿no? Pero con los programas que cada día tenemos va a ser cada día más fácil, pero sí es cierto que esto nos conduce a lograr lo que todos anhelamos, que las estructuras sismoresistentes sean tales que no haya eventualmente este, colapsos, ¿no? Porque si hay colapsos, hemos fracasado como ingenieros. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Entonces, chicos, ustedes dirán, Muchas, muchas gracias, doctor Piqué, por su excelente ponencia. Y ahora damos pase a una ronda de preguntas para que usted nos pueda responder. Pueden formular sus preguntas tanto por el chat como también pueden levantar la mano si así lo desean para participar con audio. Bien, aquí en el chat figura usted las una va a leer, ¿no es pregunta. cierto, Bruno? Ah, ¿Usted, las de chat las va a leer usted, por favor? sí, les voy a leer yo. Sí. Listo, gracias. Aquí tenemos una pregunta. Dice, en el diseño por capacidad, pregunta de Fitzgerald Salazar. En el diseño por capacidad, con las edificaciones actuales, que no fueron diseñados por ese método, ¿cuáles serían las recomendaciones para el diseño de rehabilitación y o reforzamiento de estructuras? Ah, bueno, ese es un tema, ¿no? Efectivamente, como ustedes han visto, lo que tenemos es, si hacemos un reforzamiento, lo que buscamos es que la condición, el mecanismo último que se presenta en esta estructura reforzada conduzca a un mecanismo estable, que la acción inelástica sea principalmente en las vigas, que tengamos que reforzar las vigas para que tengan capacidad de ductilidad, ¿no es cierto? Y para que las columnas puedan darles mayor resistencia a las columnas, que no es mucho problema en ese sentido, ahora que hay fibra de carbono, estas cosas, para conseguir este objetivo, ¿no? Creo que efectivamente no está normado, pero como digo, la norma argentina existe, los criterios de la norma neozelandesa también existe y nos orientan cómo es que hay que hacer para el diseño. Y como ustedes han visto, conceptualmente es simple, ¿no? Conceptualmente yo digo, ya, yo voy a decir, acá van a ser mis rótulas y voy a hacer mis análisis estructurales y voy a aumentar los diseños, o quitarle más y aumentarle acá para que consiga eso. Y luego hago mi análisis en elástico para conseguir esa respuesta. De manera que es, creo que perfectamente posible y una buena idea que cuando haya que hacer rehabilitación tengamos en cuenta esta estrategia de diseño. Ya, Bruno. Gracias, doctor, por su respuesta. Bien, ahora vamos a esperar a que sigan formulando sus preguntas. Eh,
También, vamos a verificar si por la retransmisión están formando preguntas. Ya, aquí tenemos una siguiente pregunta de Marco Luis Singa Campos. Menciona, para el análisis en columna corta por el método de Priestley para buscar una ductilidad, es un análisis que emplee para posterior mis niveles de desempeño sísmico para una institución educativa, tender a reforzarlo y buscar su resiliencia. No entendí muy bien, pero un diseño para una situación de columna corta, algo así, con el Stress Link decía, o sea, para hacer el diseño por Puntal y Time Strat. A ver, si a mí si a mí me pediría, ¿no? Mira, tengo esta edificación que tiene esta condición de columna corta. Creo que lo más sensato es eliminar la condición de columna corta. La condición de columna corta es una condición que se da por un defecto de fabricación de los elementos complementarios a la obra. O sea, pegamos los muros a la columna y los muros convierten a la columna en una columna corta. Por ahí no hay que, a mi criterio, no hay que reforzar para que resista la columna como corta. Eso es un error. Nunca vas a poder estimar correctamente qué es lo que va a suceder. Lo más sensato es eliminar la condición de columna corta. ¿Cómo se hace? Se separa. Uno puede calcular cuánto es lo que se requiere de espacio entre la columna y el muro y hazle su junta de verdad y pones un tapajunta. No lo llenes de tecnopor y eso mamarracho que no sirve para nada. Hay que dejar libre la columna, el espacio entre la columna y el muro y poner lógicamente su tapajunta. Esa es la forma más sensata de poder evitar el problema de la columna corta. Ya está la columna y vamos a ancharla, vamos a ponerle más ancho. A mi criterio, eso no sirve. Es muy difícil predecir qué sismo va a ocurrir y cómo se va a comportar, ¿no es cierto? Nuestros modelos son buenos, pero me acuerdo mi profesor Yamashiro de concreto armado decía, si con tus modelos te acercas al 30% de la realidad, es un modelo exitosísimo. Así que nosotros tenemos como ingenieros la pésima costumbre de usar 5 decimales, ¿no es cierto? Creyendo que así es. No es así. La ingeniería no es ciencia, pues, es tecnología, ¿no es cierto? Y hay que tener criterio. Entonces, reforzar, ponerle más ancho a la columna para que resista, personalmente creo que es un error. Creo que lo más sensato es que los miles de colegios que presentan columna corta, lo que hay que hacer, ábrele la junta, sepáralo y ponle su tapa junta. Eso es mucho más barato, más sensato y va a funcionar bien, con toda seguridad. Gracias, ingeniero, por la respuesta. Aquí hay otra pregunta de Edwin Kama. El diseño por capacidad para cada sistema estructural, ¿en qué se diferencia? No, en realidad no importa el sistema estructural. Yo tengo que tener aporticado, puedo tener dual, puedo tener solo de muro. En todos los casos lo puedo aplicar. Lo que me pide el sistema de elección por capacidad es yo decido dónde van a estar los puntos donde va a hacer acción inelástica. Yo decido dónde quiero que se presenten las rótulas y diseño todo el conjunto para que eso se dé. Entonces no importa el sistema. Por supuesto, a menos que sea albañilería, pues, ¿no es cierto? Estamos hablando de concreto armado, inclusive acero también se puede, pero yo diseño. Entonces, si tengo muros, voy a decir ya en estas vigas de acá, así como les mostré la foto del sismo de Alaska, en estas vigas de acá, ahí vamos a permitir que entre la acción inelástica y les voy a dar todo el detallado para ello. Y los elementos que llegan a esos nudos, voy a diseñarlos para que tengan una resistencia mayor, de manera que se fuerce la acción inelástica en aquellos elementos que tienen esa capacidad inelástica. Entonces, la estrategia de diseño es aplicable a cualquier sistema estructural. Esa es la cosa, ¿no? Diseño, yo digo, busco dónde va, cuál es el mecanismo que yo deseo, como dice por ley, ¿no? Yo voy a decirle a la estructura lo que debe hacer. Voy a darle las proporciones de resistencia y de capacidad para que se comporte así. Es, parece simple, ¿no?
¿Y por qué no se nos ha ocurrido antes, no? Porque bueno, nosotros diseñamos todo pues para hacer nuestro análisis, nuestras envolventes, como ustedes saben, una envolvente no se da nunca. Una envolvente simplemente es los máximos, no se da nunca, porque todos los máximos no se dan al mismo tiempo, ¿no? Pero así hacemos pues, esa es nuestra estrategia de diseño. Entonces, damos toda la resistencia, pero no nos preocupamos de las resistencias relativas entre uno y otro cuando se excede esa resistencia y la situación cambia. Ah, entonces ahora hay unos que se les excede la resistencia y otros no. Y eso es lo que yo quiero, la proporción entre aquellos que van a fallar, por así decir, y aquellos que no van a fallar, y diseñar para esa condición. Es muy interesante, si ustedes lo ven así desde el punto de vista, es sencillo, pero es muy interesante y muy potente, ¿no? Excelente, gracias por esa respuesta. Bueno, aquí hay una segunda pregunta de Fitzgerald Salazar, que había preguntado acerca de buscar la utilidad, ¿no? En una institución educativa. Dice, como bien lo cita, el costo del diseño se incrementará. Luego, entonces, ¿cómo se debe regular mediante norma o ley para garantizar las construcciones desde el punto de vista estructural? Bueno, claro, yo hago mi diseño y otro profesional hace otro diseño, y como todos ustedes saben muy bien, cada diseño es distinto. Y no hay que este es el diseño, ¿no? Quizás alguien de la Contraloría que a veces no usan sentido común, no dice, no, pero eso está mal, porque no, no hay dos diseños iguales y todos están bien. Yo puedo optar porque a mí me parece que este es el diseño más apropiado. Está saliendo un poco más caro, sí, pues señor, está saliendo más caro, pero ¿cuáles son mis razones? Yo justifico. Estas son mis razones porque sí, esto es lo que va a ocurrir. Oye, si a mí me dicen eso, ¿sabes qué, señor? Con esta técnica y este 3% más que se ha costado tu edificio, yo te puedo asegurar que no va a colapsar, yo le pongo 10% por encima y la diferencia te la doy al diseñador. ¿No es cierto? Entonces, en general, los neozelandeses no están locos, o sea, ellos ya tienen eso establecido de hace 50 años, y los argentinos de hace 20 por lo menos. Entonces, hacia ahí va la tendencia. Nosotros también ya tenemos algunos criterios. Por ejemplo, en nuestra norma, cuando usted diseña muros estructurales, placas, ¿cierto? La estática del análisis estructural te dice que hay un momento, te dice que hay un cortante. La norma exige que usted diseñe el cortante multiplicando el valor que le sale de la estática. De manera que el cortante se diseña para 1,8 veces lo que sale en el análisis estructural, para que nunca falle por corte, sino para que falle por flexión, para que la placa, que es un elemento rígido y que no tiene mucha capacidad de ductilidad, estoy obligado a ponerle refuerzo en los extremos para que la placa tenga un comportamiento dúctil y se presente esa articulación a la altura de todo el piso abajo, pero que nunca falle por corte. Eso está en nuestra norma y nadie va a venir a decir que esto está saliendo más caro, pero por supuesto que sale más caro. Cuando yo era estudiante joven como ustedes, se diseñaba, más o menos salía entre 20 y 25 kilos por metro cuadrado de un edificio, porque el profesor Miguel Bozo Quiriquiño, el papá de Laura, que fue mi profesor y era decano cuando yo era estudiante hace 60 años, así costaba. Luego las normas han ido cambiando y, por ejemplo, ahora se exige refuerzo mínimo a todo lo largo de las vigas, arriba y abajo, ¿sí o no? En mi época no era así. Entonces ahora los edificios salen con 35 kilos, 38 kilos por metro cuadrado. Y antes salían con 25. Así es, pues. Las normas han ido cambiando y han ido reconociendo que hay ciertas exigencias que hay que poner. Todo ese confinamiento, esos estribos que se ponen juntitos en las vigas o en la parte de arriba, todo eso cuesta. ¿Y para qué se hace? Se hace para evitar que la estructura colapse, para que tenga capacidad de ductilidad. ¿Ves? Para que el sismo severo, para el cual no diseñamos, sea resistido sin colapsar, con daño, por supuesto. Porque cuando entramos en el rango inelástico, se daña, se estira el acero y el concreto puede irse degradando, por eso es que hay que confinarlo, ¿cierto? Entonces, toda la tendencia, digamos, es hacia asegurarnos un comportamiento predecible y con los criterios que dice la filosofía esta, ¿no? Salvar las vidas humanas, asegurarnos que continúen los servicios básicos
Y por último, que haya menos daño a la propiedad, que es lo menos importante. Entonces, así es, ¿no? Entonces, no hay que, digamos, no hay que asustarse si te sale más costoso. Si tú eres diseñador y dices yo he hecho así por tal razón. No estamos, no, esto no es un capricho. Estamos tratando de conseguir un objetivo técnico clarísimo que es beneficioso. Y para eso hacemos tal cosa. Y si es que sale un poco más caro que el diseño de Pedro Pérez, bueno, allá pues Pedro Pérez, ¿no es cierto? Pero el mío sí va a cumplir con estas exigencias. Entonces creo que no hay, por ahí no va tanto la limitación que pueda. Sería ideal que toda la técnica esta estuviera en nuestras normas, ¿no? Bien, gracias, ingeniero. Ahora doy pase a mi compañero Emerson para que vea las preguntas también de la transmisión por YouTube. Gracias, Bruno. Sí, buenas tardes, doctor. Acá tengo Hola una Emerson, consulta ¿cómo que estás? también. Emerson es el culpable que yo esté aquí en mi sábado en la tarde compartiéndolo con usted. Gracias, doctor. Acá tengo unas preguntas también que me han hecho llegar. Una de ellas sería, si el diseño por capacidad se enfoca principalmente en columnas y placas, como la investigación, ¿puede mejorar dicho enfoque normativo en ese aspecto? No, como comenté hace un rato, el diseño por capacidad es una estrategia para cualquier sistema estructural. El objetivo es conseguir un mecanismo, o sea, la configuración estructural que se da una vez que más se excede el sismo de diseño. Nosotros tenemos, como ustedes todos saben, una resistencia que dan las normas que con más o menos se deriva de un sismo moderado de aquí el que ocurre cada 30, 50 años, está ahí. Pero si ocurre ese sismo severo que va a ocurrir de aquí a no sé cuántos años, que efectivamente va a ocurrir, no tenemos la resistencia. ¿Cómo enfrentamos ese sismo severo? Con capacidad de ductilidad, pero la estructura se empieza a convertir en un mecanismo, se empieza a tener acción inelástica en ciertos puntos. Esta estrategia lo que hace es diseñar eso, no esperar a ver qué pasa, no, sino decidir previamente dónde es que yo voy a permitir esa acción inelástica. Y todo el diseño orientarlo para conseguir ese objetivo. Así que es claro, es para cualquier sistema estructural, pero yo sí tengo que pensar cuál va a ser entonces mi mecanismo, ¿no es cierto?, que va a ocurrir. Lo que hacemos ahora, por ejemplo, nosotros diseñamos y después hacemos un programa como el pushover y nos va a dar una curva de capacidad. ¿No? Y va declarando rótulas en casi. Sí, pues va declarando las rótulas porque encuentra allí que ya se excedió la resistencia. Yo soy el que voy a decidir dónde es que va a producirse eso. Esa es la estrategia del diseño por capacidad. Aquí, acá y acá. Y después hago mi análisis estructural para verificar que efectivamente mi diseño va a darme esas rótulas aquí y acá y allá. Entonces, es bien sencillo, pero es aplicable a cualquier sistema estructural, ¿no? Ok, doctor, gracias por responder la consulta. Otra consulta que me han hecho llegar sería si el diseño por capacidad puede ser un complemento o de manera complementaria a mejora con la metodología que vendría a ser del diseño por desempeño. Sí, básicamente el diseño por desempeño tiene, digamos, distintos niveles, ¿no es cierto? Con distintos objetivos. Para el sismo leve, yo quiero tal comportamiento, sí. Pero igual, en el diseño por desempeño, nosotros llegamos cerca al colapso ahí, ya pues. Entonces ahí entra pues el diseño por capacidad. Cuando yo estoy en esa situación, yo voy a modificar las resistencias relativas de mis elementos para conseguir un mecanismo deseado. Entonces, básicamente es un complemento, pero el diseño por capacidad no entra pues para los primeros niveles de carga, los primeros niveles de desempeño, no, porque es cuando ya estamos entrando en el rango inelástico y es para evitar el colapso. Entonces, el diseño por desempeño va con varios niveles de desempeño distintos, ¿no es cierto? Sin daño, en fin, daño moderado, severo. No, ya, en ese nivel, cuando ya estamos entrando a estas etapas últimas del diseño por desempeño, ahí entra el diseño por capacidad, digamos, como un auxiliar, como un colaborador, como una estrategia para conseguir un mejor diseño. Listo, doctor. Otra consulta que me han estado haciendo llegar es, ¿cuál sería la relación con el diseño que ha expuesto con el diseño por desempeño sísmico? Si existiría alguna Es la relación misma con... pregunta, ¿no? Mm, creo que pareciera, sí, pareciera que sí se repite la pregunta. O sea, con el diseño Eh, por desempeño, sí, o sea, es Ujú. complementario, pero sería
útil para la parte última del diseño por desempeño, ¿no? Nosotros, para el sismo pues, severo, pues esperamos que esté con daño severo y cerca del colapso, ¿no es cierto? Que nunca debe darse colapso. Entonces, ahí sí entras. En esa etapa es que ahí yo puedo entrar en mi diseño por capacidad para asegurarme que no nunca se llegue pues al colapso. En esa etapa de diseño por desempeño. En las iniciales no, pero sí, digamos como que es un complemento, ¿no? Del diseño por desempeño. El diseño por desempeño de alguna manera le faltaría eso. El diseño, por ejemplo, lo que es pasivo, ¿no? Tú diseñas con la forma tradicional y tú lo empujas ahí. Ah, y el punto de desempeño. Sí, pues, pero ese punto de desempeño del comportamiento inelástico no ha sido diseñado específicamente con esta estrategia, no ha sido escogido. La ventaja que tiene esto es que te dice, oye, un ratito, vas a hacer eso perfecto, pero escoge pues dónde es que quieres estas resistencias, dónde vas a permitir el comportamiento inelástico y ahora diseña en proporción todo el resto para asegurar eso. ¿Y qué quiere decir diseñar? Que a los otros elementos o a las otras resistencias tienes que hacerlas mayores para forzar a que la acción inelástica se presente solamente en estos puntos que el diseñador ha escogido. Listo, doctor. Otra consulta que también me ha hecho llegar es, si se sabe que la cuantía va entre 1 a 6%, cuando se diseña por capacidad de la columna, por ejemplo, ¿qué porcentaje se recomienda entonces? Bueno, eso dependerá pues del análisis estructural, porque digamos, la demanda depende de las rigideces relativas de los elementos, ¿no? Eh, Usualmente no vamos a preferir que se presente acción inelástica en las columnas. Si podemos evitar la acción inelástica en las columnas, o sea que la columna tenga suficiente resistencia para que no entre en el rango inelástico, eso va a ser preferible, porque está comprobado que la carga axial degrada la resistencia a la flexión, o sea, a la ductilidad cuando yo tengo la carga axial, ¿cierto? Cuando menor es la carga axial, mejor el comportamiento inelástico de la columna. Entonces, en general, vamos a preferir menores cuantías, ¿no? En general, en las vigas también vamos a preferir menores cuantías, ¿no? Como usted sabe, cuando nosotros podemos demostrar que si la cuantía es menor, la capacidad de utilidad es mayor. Eso está demostrado. Pero lo que sí tenemos es que confinar debidamente nuestro elemento, ¿no? Nunca debemos ir a las cuantías máximas, aparte que es antieconómico usualmente, ¿no? Listo, doctor. Otra consulta que me han hecho llegar es, ¿qué problemáticas existen sobre el diseño por capacidad para, si en tal caso se quiere realizar un tema de investigación o de tesis, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, sí, básicamente, ¿cuáles son las problemáticas que tendría el diseño por Bueno, lo, capacidad? lo que la profesora Burgos hizo pues es una estructura, ¿no? Ahí habría que hacer, como ha habido varias preguntas muy pertinentes, otros sistemas estructurales. Podría hacerse esta misma técnica, aplicarse a sistemas ya de varios pisos, ¿no es cierto? Con placas y cosas y a ver qué se consigue, ¿no? Y de repente juntarlo con el diseño por desempeño. Es interesante, podría hacerse, a ver qué cosas se encuentra, si es que el aumento de costos es significativo o no. Entonces sí hay, por supuesto, mucho campo. Esta fue un primer trabajo que, mm, que se hizo con la profesora, pero ahí hay, como digo, ella ha hecho un solo edificio. Por supuesto, estudió toda la técnica y hay un montón de trabajo avanzado, pero se puede ir aplicando a distintos edificios con distintas configuraciones, sobre todo distintos sistemas estructurales y haciendo variar los pisos a ver cómo influye la técnica, ¿no? Ya no es tan difícil, es una cosa más bien aplicar directamente el trabajo, ¿no? Listo, doctor. Otra consulta que me han hecho por el Zoom sería de José Peña Herrera. Si nos podría comentar las particularidades de haberlas, del diseño por capacidad, por ejemplo, en estructuras con disipadores. Eso no sé, no tengo experiencia de eso. Los de Nueva Zelanda, ellos son los inventores, pues, de los disipadores, ¿no es cierto? Perdón, de los aisladores. Ah, disipadores, dice, ¿no? Sí, sí, dice disipadores. No tengo experiencia al respecto, ¿ah? De cómo juntar las dos cosas, los disipadores y eso. En realidad,
¿Qué hacen los disipadores? Reducen pues se absorben parte de la energía y reducen las deformaciones de la estructura, ¿no es cierto? Pero eventualmente la estructura también va a incursionar en el rango inelástico. O sea que creo que considerando los disipadores como unos elementos estructurales más como parte del análisis, sería como otro sistema estructural. Pero el hecho de que haya edificios con disipadores no quiere decir que no vayan a entrar en el rango inelástico cuando ocurre un sismo severo, no. Lo que pasa es que la mayoría de los sismos son sismos moderados, y con los disipadores bacán, ¿no? No entran en el rango inelástico. Eso es muy bueno. Limitan las deformaciones, limitan el daño al contenido. Creo que es una gran cosa. Ojalá se sigan usando, ¿no? Tanto disipadores como aisladores. Pero aquí estamos pensando en evitar el colapso. Estamos pensando en qué va a pasar cuando ya ocurre este sismo severo, ¿no? Fuerte, que excede la resistencia del sistema estructural. En nuestro medio, hace años que no hay sismos de magnitudes tan grandes como ustedes quizás han oído. En Chile, estos sismos de magnitud 8 y pico se suceden cada 15 o 20 años, lo que en nuestro medio se supone que ocurren cada decenas de años. Entonces, ellos están teniendo estos sismos fuertes más seguido, tanto así que el profesor Saragoni propone que cambiemos el paradigma del diseño sismo resistente. Es decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a diseñar para estos sismos fuertes y a resistirlos sin que haya daño, porque se presentan a cada rato. No es nuestra situación, ¿no? Pero no me disgustaría que nosotros exijamos un poco más de resistencia para que cuando ocurra un sismo así, más o menos fuerte, no haya nada de daño. Eso no es que cueste mucho más, yo creo que es una cuestión de técnica de diseño. Y ahora con la ayuda de los disipadores o los propios aisladores que cada vez son más baratos, sí creo que se puede conseguir, ¿no? Lo que hay que hacer es difundir estas técnicas para que la gente no tenga miedo de usarla, tanto el que diseña como el que construye, y vea pues que tienen ventaja, pero las normas deberían empezar a pensar exigir mejores comportamientos, que todavía creo que todavía hay un campo ahí que está todavía sin decidir, ¿no? Listo, Muy doctor. bien, Bueno, han dejado más consultas, pero no sé si estaría de acuerdo a continuar respondiendo preguntas o si un tiene par tiempo más, para pues, responder también. Mm, Normal podría seguir u- alcanzando las preguntas. un par más, digo. Ah, ya. Entonces, acá hay una consulta que me han realizado también, que sería si el diseño por capacidad, disculpe, aumenta los esfuerzos en los elementos estructurales o cuál sería su principio. Bueno, como el principio es querer que la acción inelástica se dé principalmente en las vigas, eso significa que las columnas van a tener seguramente un poquito más de refuerzo que lo que da el diseño por resistencia. Entonces sí, puede aumentar un poco para el diseño en las columnas. En el caso del este estudio que hizo la profesora Burgos, efectivamente salió un costo de 3% más, ¿no? Porque se aumentó el refuerzo de las columnas, pero no es significativo, ¿no? Porque si usted aumenta el 3% del costo de la estructura y el costo de la estructura es el 30% del costo total, es 1% del costo total, ¿no? Recuerden que ustedes que la estructura no es más que una fracción del costo de la edificación. Entonces, si aumentamos ahí poco, no es tan, no es tan significativo, ¿no? Entonces, sí hay aumento, pero también a veces se puede conseguir a través de la redistribución del refuerzo en vigas, del negativo al positivo, bajar refuerzos de manera que también se pueda compensar el aumento del refuerzo que puede darse en las columnas. Eso es una elucubración que yo estoy haciendo, ¿no? Porque habría que hacerlo efectivamente en los números, ¿no? Pero sí, hay un incremento. Si yo quiero más resistencia en las columnas para que no haya rótulas en las columnas, cuesta, pues, cuesta más. La última pregunta sería en la norma, por ejemplo, ASI 318, la última del 25, año 25, se menciona en los comentarios que el refuerzo ACTM A615 no está permitido como refuerzo longitudinal. En este sentido, convendría usar otra norma que vendría a ser la ACTM A706 o acero de alta resistencia, pregunta, ya que de esta manera disminuiría el quilaje de acero como usted mencionó.
Bueno, efectivamente, ahora entiendo que se está vendiéndose un acero que no es dúctil. Eso no sirve, pues. El 706 es soldable, además, ¿no? Antes usábamos el 615, pero he escuchado que se está trayendo refuerzo que no es útil y eso es muy peligroso. Hay que tener en cuenta ese tema. No, no estoy tan al tanto de la parte comercial, pero sí tienen ustedes que en general asegurarse que el acero que se use cumpla con los requisitos de ductilidad que dan las normas. Es decir, hay varios aceros de ASTM con las normas de ASTM que cumplen esas condiciones, ¿no? Y aquellos que no cumplen, que no tienen capacidad de ductilidad, o que son frágiles o no son soldables, eso no sirve, ¿no? Eso entonces hay que rechazarlo. Y entiendo que hay algunas personas que han estado eh, señalando ese tema. Quizás el Colegio de Ingenieros debería empezar a hacer alguna discusión pública para beneficio de todos, ¿no? Yo también he escuchado un poco eso, pero no estoy tan familiarizado como para darle una respuesta contundente, pero sí he oído ese tema. Lo que sí es cierto, que el concepto es que hay que usar acero dúctil y de preferencia soldable. ¿Por qué soldable? Para cuando haya que hacer reparación. Listo, Emerson. Ya, listo, doctor, gracias. Y bueno, creo que ya lo último que vendría a hacer es una foto grupal entre todos los participantes. Ah, ya pues, A ver, lo ¿qué hay que... que hacer? Sonreír Ah, nomás. ya. Sí, lo que estén dispuestos a aparecer en la foto, por favor prendan sus cámaras y en unos momentos para tomar la foto, unos minutitos de espera. Disculpe, doctor. Ya, ahí lo veo a mi alumno Condori. ¿Cómo estás, Condori? Muy bien, doctor. Agradecido por su excelente ponencia, doctor. Con el mayor gusto. A ver, que vayan encendiendo sus Estaba cámaras. también Edsel. Edsel, a ver, prende tu cámara, pues. Sacó buena nota Edsel en el examen final. Ya se fue, creo que Edsel, ¿no? Ya unos minutos más. Ah, bueno, una última acotación que también se va a hacer, como vieron en el chat de la ponencia, se ha dejado un foro para aquellos que desean un certificado a nombre de nuestra agrupación. Es un certificado que tiene un costo de 10 soles y acaba de aclarar que es un certificado que con los fondos que se obtengan del mismo va a ser para nuestra agrupación, para nuestros fondos económicos y para traer más adelante más actividades como ponencias o talleres. Y es opcional, obviamente, la ponencia fue gratuita y en tal caso pudieran apoyarnos con esa emisión del certificado que quieran, estaríamos muy agradecidos. Y igual, muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Ah, con mucho gusto. Eh, Condori, creo que tú nos ayudas a avisar, ¿no? Sobre la foto. Sí, sí, está bien. Ya, nos avisa entonces. Me voy cambiando, voy maquillando. Vi que había una persona desde Cochabamba, vi que había otro desde Arequipa. Qué bueno. Ya, entonces la voy a tomar. Pues seguramente los demás están con pijama, ingeniero, así que Sí, pues no mejor quieren ahí. mostrarse. No hay Ahí problema. nomás, ingeniero. Ya, entonces voy a tomar en 3, 2, 1. Ya, ya está. Listo, Ok, doctor. Listo, entonces, doctor. muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Adiós. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias a todos los participantes. Ya Gracias son las con 7 de la todos. mañana. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta luego. ingeniero.